Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted por el equipo de Puranoticia.cl para este miércoles 22 de abril. Presidente José Antonio Kast firma proyecto de reconstrucción y pide al Congreso aprobarlo. Objetivo es llegar al 2030 con una tasa de desempleo al 6,5% y que la economía crezca alrededor del 4% anual. Se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente. Se impulsará un proyecto paralelo con rebajas al IVA y alivio para las pymes. Comisión de Gobierno del Senado rechazó proyecto que crea el delito de ingreso ilegal a Chile. El texto avanza con respuesta negativa a la sala. Presidente Kast reafirma que no respaldará candidatura de Bachelet y plantea que la ONU requiere una manera distinta de abordar los problemas. Gobierno extiende pausa del tren Valparaíso-Santiago y prioriza iniciativa hacia La Calera. Alcalde Nelson Stay de Villa Alemana recurre a la Contraloría por trabas en apertura del hospital Marga Marga. Brutal doble parricidio en Yoyeo. Hombre de 25 años confesó haber asesinado a sus padres. Las víctimas fueron encontradas sin vida en el domicilio tras haber sido atacadas con un cuchillo. Incendio afectó a un departamento en el Cerro Lecheros en Valparaíso. Bomberos rescató a personas que habían quedado atrapadas. Profesora fue desvinculada del Colegio de Viña del Mar tras ser acusada de tapar con cinta adhesiva la boca de estudiantes de segundo año básico. Emiten un nuevo aviso de marejadas del sureste para la región de Valparaíso. El inicio de esta condición del mar se manifestará a contar del jueves 23 hasta el domingo 26 de abril. Investigan secuestro de empresario insulino dependiente de 84 años en San Miguel. De acuerdo al registro de las cámaras, 3 vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos. Comenzamos la información con temas relacionados con nuestra región de Valparaíso. Y es que el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, recurre a la Contraloría por trabas en la apertura del hospital Marga Marga. Stay se reunió en Santiago con la jefa de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría, Sandra Stay. Tras la cita, destacó que el organismo fiscalizador está tomando muestras posiciones como propias y eso es lo más importante. Continuando con sus gestiones para destrabar todos los problemas que tienen en suspenso la apertura del Hospital Provincial Marga Marga, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, se trasladó hasta Santiago para presentar todos los detalles del proyecto, incluidas sus dificultades, ante la Contraloría General de la República. En la oportunidad, el jefe comunal, en compañía de representantes de distintas unidades de la Municipalidad de Villa Alemana, se reunió en audiencia con Sandra Stay, jefa de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades. Tras más de una hora de conversación, el alcalde Stay comentó que el objetivo era poner en la mesa del órgano fiscalizador la situación que afecta al hospital de la provincia de Marga Marga. Bueno, efectivamente estoy saliendo a una reunión en la Contraloría General de la República en Santiago con el fin de poner en la mesa al órgano fiscalizador respecto a la situación que afecta principalmente al hospital de la provincia de Marga Marga. En atención a que se hizo un hospital maravilloso, pero nadie se preocupó de su entorno y efectivamente creo que hay responsabilidades que hay que definir. El jefe comunal relató todas las gestiones que se han realizado, tanto desde la administración municipal como las que se han impulsado junto a alcaldes de las otras 3 comunas de la provincia, Quilpué, Limache y Olmué.
La autoridad villa-alemanina se mostró satisfecha por los resultados de la reunión. Más de una hora estuvimos reunidos y eso nos da una garantía, ¿verdad?, de que se están dejando ver aquellas cosas que efectivamente nos duelen a la ciudad y que efectivamente el organismo controlador está tomando nuestras posiciones como propias, y eso es lo más importante. Por último, Stay anunció que sus acciones para lograr la apertura del hospital provincial no se detendrán. Es así como la próxima semana se reunirá con el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, y con todos los seremis que están involucrados en el proyecto, vale decir, los de salud, transportes y telecomunicaciones, vivienda y urbanismo, seguridad pública y obras públicas, que son los órganos que deben estar coordinados permanentemente para que este hospital ofrezca las garantías a toda la provincia de Marga Marga para su atención. Y quien habló no solo del hospital de Marga Marga, sino también sobre el futuro del Van Buren, sobre la crisis de salud en la región de Valparaíso y sobre el proceso de vacunación, fue la flamante seremi de salud Mariol Luan, quien estuvo con nosotros en Pura Noticia Matinal. Así que escuchemos y les invitamos a ser parte de esta conversación. Nosotros estamos a puertas de inaugurar y de tener quizás el hospital más moderno de Sudamérica, que es el Hospital Marga Marga. Y nos ha costado. ¿Qué tareas le dio la ministra en esa línea? Porque no depende directamente de usted, ese hospital, ¿cierto? Va a depender, tiene el cargo del servicio de salud. Pero tenemos un servicio de salud bastante descabezado, tenemos un hospital a punto de entrar. ¿Qué tareas tiene que enfrentar justamente desde su cartera para poder lograr aperturar rápidamente quizás el gran desafío que es inaugurar el Hospital Marga Marga? Por supuesto. Bueno, evidentemente, como representante de la ministra en la región, es una de nuestras labores la coordinación con los servicios de salud. Si bien los directores efectivamente tienen autonomía para poder impulsar, ¿no es cierto?, y llevar a cabo sus funciones, nosotros debemos liderar este proceso también con ellos. Y de hecho, hoy, en unos minutos más, tenemos reunión con los 3 directores de servicios de salud de la región, justamente para poder trabajar. Harold Faúndez, ¿no es cierto?, el director subrogante del servicio, ha tenido entrevistas recientemente y ha justamente explicado en lo que se está gestionando. Acá también tenemos mañana, de hecho, una reunión para viabilizar este proyecto junto con la Seremi del MOP y de Transporte, para poder resolver las observaciones y poder prontamente abrir este recinto tan esperado. Claro, porque tenemos justamente, hay 3 ministerios que de una u otra manera se enfocan, porque tenemos un problema en el transporte de cómo vamos a llegar con la gente al hospital, pero también hay un problema también en obras públicas, sobre todo por el espacio de las calles. Ahora, Seremi, usted también está enfrentando una nueva polémica, está descabezado el servicio de salud, ¿cierto? Hoy día hay una persona subrogante. ¿Cómo se trabaja ese tema? ¿Es importante hoy día llenar ese cargo que tenía la señora Quiero, que lamentablemente le pidieron la renuncia, ¿cierto? ¿Cómo es la vía de solución o esperan mantener a este subrogante por mayor tiempo? La verdad, los equipos son equipos robustos. Los servicios de salud, así como la Seremi, tienen un equipo técnico importante. Si bien obviamente es fundamental tener un liderazgo fuerte y que pueda orientar también todos los procesos que se están llevando a cabo, esto no es algo nuevo. Son equipos de larga trayectoria que siguen trabajando independientemente de quien esté en el cargo, ¿no es cierto?, de liderazgo del momento. Pero evidentemente es una tarea que tenemos pendiente. Sin embargo, Haroldo, lo conozco justamente como director del hospital por ADP, el Hospital de la Calera, y tengo muy claro que él ha desarrollado un trabajo importante y en otras ocasiones también ha estado en el mismo lugar donde se encuentra hoy. Así es que el equipo está tranquilo y están justamente trabajando para continuar dando curso a todas las iniciativas que se están desarrollando. Yo le preguntaba justamente por el tema de los nombramientos y reemplazantes, y qué bueno que usted como máxima autoridad de la salud de la región, ¿cierto?, esté tranquila con el señor Faúndez, porque uno se cuestiona ciertos pasos que ha dado el servicio de salud y sobre todo nuestros mismos hospitales. Por ejemplo, nos llevó una sorpresa, no sé si grata o no, por ejemplo, el nombramiento en un hospital de nuestra región, ¿cierto?, de Janet Vega, o sea, la ex ministra del gobierno de Gabriel Boric, la ministra que justamente el expresidente Boric la sacó de ministra, y ahora este gobierno con un hospital la nombra como subdirectora del Hospital Claudio Vicuña. ¿Cómo se llega a eso, Seremi? Bueno, como usted ya sabrá, ¿no es cierto?, los directores de hospitales autogestionados en red, EAR, también llamado Claudio Vicuña es uno de ellos, tienen directores que efectivamente tienen la responsabilidad y la potestad de poder decidir
quiénes son sus funcionarios. Y la verdad es que esta fue la situación que salió en este hospital con la directora. Pero ¿cómo se ve mal, po? O sea, independiente que uno tenga la independencia, no se puede hacer absolutamente nada. No ¿Tiene todas las competencias, por ejemplo, la doctora Janet Vega para asumir ese cargo? Creo que es algo que a mí no me corresponde emitir juicio al respecto, porque es una situación que efectivamente, como usted menciona, está fuera quizás de lo esperado, ¿no es cierto?, dadas las circunstancias. Sin embargo, es la directora del hospital, Claudia Vicuña, quien debería responder ese tema. Buen punto, vamos a ir justamente. Estamos con Mariol Luan Pérez, ¿cierto? Ella es la Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso. Estamos completamente en vivo a través de todas las plataformas de Pura Noticia. Seremi, vamos al desarrollo, ¿cierto? Ya sabemos el trabajo que se tiene que hacer en Marga Marga, pero también tenemos otro hospital y tenemos un centro del cáncer que durante mucho tiempo hemos estado esperando. ¿Qué ha hablado usted con la autoridad de este centro de cáncer y qué vamos a hacer definitivamente con el hospital Carlos Van Buren? ¿Se va a poder comprar estos edificios que están ahí al lado del hospital para poder ampliarlo? ¿Cuál es el avance entre el centro del cáncer y el Van Buren? Qué buena pregunta, ¿no es cierto? Porque la verdad es que cuando llegué acá también me la hacía. Bueno, en esta semana y algo que llevo, ¿no es cierto?, de gestión, como comprenderá, hemos tratado de abordar todos los temas, pero evidentemente en profundidad es un poco complejo, claro, dado que en primera instancia mi labor fue conocer al equipo con el que vamos a trabajar, que viene trabajando ya en todo este periodo, y la verdad es que mañana, sí, no me equivoco, bueno, hoy tengo la reunión con los 3 directores, pero ya mañana entramos en tierra derecha, ¿no es cierto?, con Juan Patricio Castro, quien está a cargo de esta labor. Evidentemente esperamos poder avanzar. Acá no es algo que dependa solamente de la CDM, tampoco de la Subsecretaría de Redes, sino es que más bien un trabajo mancomunado, disculpe, ¿sí?, con el gobierno regional y también con la delegación. Claramente es una prioridad, y también con el municipio de Valparaíso. Sí, porque en el fondo, en la labor suya, Seremi, es ir coordinando. Cuando usted dice buena pregunta, son las preguntas que nos hacemos porque hemos esperado durante mucho tiempo en la región el desarrollo del Carlos Van Buren, ¿cierto?, del hospital, y no sabemos directamente para dónde crecer. Ahora, ¿queda estipulado o existiría la posibilidad de estudiar que a lo mejor el hospital definitivamente no estuviese ahí donde está y se fuera a Curaupa, como en algún minuto se escuchó? O sea, hay muchas posibilidades y efectivamente creo que todos estamos en búsqueda de la mejor solución posible para la población de la región, en realidad, y de hecho macrorregional. En cáncer somos, el hospital de Carlos Van Buren es un centro de macroderivación, por lo cual es algo prioritario. El lugar donde esté claramente depende de la decisión técnica, ¿no es cierto?, más allá de solamente lo que esté disponible. Creo yo que acá debe primar siempre la mejor solución finalmente para el acceso a las personas a estas prestaciones que podemos brindar. Así que esa es justamente la tarea que tenemos desde el Ministerio. O sea, no puede, o sea, perfectamente podríamos tener un hospital en Curauma. Bueno, una de las grandes proyectos, de las tareas que ha luchado mucho, sobre todo el delegado Manuel Millones, ¿cierto?, en nuestra región de Valparaíso, tiene que ver con el Centro Macrorregional del Cáncer, que se espera adosar ahí al Hospital Eduardo Pereira. Pero también tenemos otra institución que también nos prometió la llegada a la región, que es privada, pero debiese tener relación, a lo mejor algún tipo de coordinación con ustedes o con el ministerio. Estamos hablando de la FALP, ¿cierto?, que tiene una llegada donde está el hospital de niños acá en Viña del Mar. ¿Cómo ha avanzado eso? Porque hoy día la necesidad del tratamiento del cáncer afecta no solamente a nuestra quinta región, porque al Van Buren, ¿cierto?, también viene lo derivado de lo que es la cuarta región. O sea, nosotros como región recibimos la cuarta y quinta región en el tratamiento del cáncer. La llegada de la FALP, ¿cree que se puede materializar pronto realmente? Sí, claramente. Ese proyecto, entiendo, ¿no es cierto?, en base a lo que les comentaba, va avanzando. Para nosotros, efectivamente, todo servicio que dentro de la normativa y la calidad suficiente para nuestros usuarios y usuarios es bienvenido. Ya, evidentemente, necesitamos soluciones rápidas en el marco, además de la alerta oncológica promulgada, ¿no es cierto?, recientemente y difundida por nuestra ministra. La verdad es que es una prioridad. Tenemos 23.000 personas que están en espera de tratamiento y la verdad es que mientras antes podamos brindarle un servicio oportuno y de calidad, bienvenida sea justamente la colaboración que podamos recibir.
Qué buen punto el que toca a usted, Seremi, porque justamente esta lista de prioridad de 3.000 personas hay que bajarla regionalmente. ¿Cuántas serán las personas en la región? Bueno, me preguntaban recién por la FALP, un auditor decía, la FALP es la Fundación Arturo López Pérez, ¿cierto? Que anunció justamente la construcción de este instituto oncológico en nuestra región, justamente para fortalecer la atención. Cuando la ministra y cuando el gobierno coloca estas listas de urgencia, ¿cierto?, para poder rebajar la lista de urgencia oncológica, ¿cuál es el procedimiento que se debiese seguir acá para poder lograr bajar estas listas? ¿Es acudir al sector privado para lograr ser atendido? ¿Es así? ¿Es por esa vía? No. Inicialmente nosotros tenemos durante estas primeras 2 semanas, bueno, vamos a tener la bajada operativa, ¿no es cierto?, que se comprometió dentro de la próxima semana, 10 días en realidad. Y en base a eso, inicialmente tenemos la instrucción de que efectivamente las personas, ya sea los servicios de salud, van a realizar los listados que tenemos pendientes, tanto GES como no GES, pero igualmente las personas que cuentan con o que lamentablemente sufren estas patologías hoy, deben acercarse a su centro de salud de referencia, ¿ya? Dependiendo obviamente de la previsión que ellos tengan. Si son FONASA efectivamente y estaban en espera en un centro de salud público, deben acudir ahí. Si su previsión de salud es privada, deben acudir al centro con el que se estaban atendiendo previamente. En base a esto se construirá la priorización y luego de eso se les debe llamar. ¿Ya? Si usted no ha sido llamado, y ahora me dirijo, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia en este momento, debe acudir en un plazo cercano, ¿no es cierto?, para poder verificar qué ha sucedido con su caso. O sea, esta es una alerta sanitaria oncológica, es el decreto número 18, ¿cierto?, del gobierno de Chile, va a estar vigente hasta el 30 de septiembre del 2026. Es para acelerar la atención de más de 33.000 pacientes en lista de espera. Ahora, Seremi, entonces, en el fondo, una persona, la idea es poder primero catastrar y identificar a estas personas. Eso me llama la atención, eso es lo que se busca en estos primeros 10 días, ¿no? Exacto, o sea, en primera instancia, estas personas ya están dentro de la lista de espera, nuestros servicios de salud ya saben quiénes son y nuestro establecimiento. Lo que necesitamos es priorizar efectivamente correctamente a estas personas. Si hay eventualmente situaciones en las que las personas no han sido llamadas, esa es finalmente la directriz que quiero entregar en este momento. Y si al cabo de 2 semanas estas personas no han sido llamadas por su establecimiento, sabiendo que tienen una prestación pendiente en relación a el tratamiento de su patología oncológica, es que deben acudir y consultar qué ha sucedido con su caso. Perfecto. Ahora estamos con Mariol Luan, ¿cierto?, Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso. Mariol, ¿y cómo vamos a acelerar el proceso? Porque claro, lo vamos a identificar. ¿Tenemos la herramienta? ¿Existen hoy día las herramientas en el sistema público sin acudir al privado para poder acelerar esta atención de las 33.000 pacientes? Porque en el fondo la idea es poder salir en un plazo estimado. No está determinado este plazo tampoco, ¿no? La verdad es que efectivamente la herramienta o esta alerta oncológica nos da esa posibilidad, nos da la posibilidad de ampliar nuestras capacidades como red de salud nacional, ya al igual como se realizó en pandemia, por ejemplo, este tipo de alertas permiten esto. Administrativamente y legalmente nosotros podemos hacer alianzas con centros privados para poder efectivamente entregar la prestación oportuna, ¿ya? Porque ese es el tema. No da lo mismo cuando nosotros llegamos a estas patologías, sobre todo cuando hablamos de cáncer. Y bueno, ahora específicamente, que espero podamos conversar también de eso, de la campaña, ¿no es cierto?, de inmunización y la campaña de invierno, los plazos importan porque estamos en riesgo, ¿ya? Y eso es muy relevante mencionarlo. Antes de que nuestras redes de salud se encuentren saturadas, es importante tomar acción. Y en este caso, puntualmente nosotros como red pública lamentablemente no contamos con todas las prestaciones, con todo el equipamiento y todo el recurso humano necesario para resolver esta lista de espera. Es por eso que se requiere esta alerta sanitaria. Vamos con esta campaña de vacunación e inmunización 2026. Y claro, bueno, inicialmente como todas las campañas de inmunización, nosotros tenemos un grupo objetivo, puesto que son las personas que se encuentran en mayor riesgo de salud al momento de contraer una infección respiratoria, ya sea por su vulnerabilidad biológica a diferentes estados en la vida, ¿no es cierto?, ya sea lactantes, recién nacidos o efectivamente en el caso de las personas mayores de 60 años. Entonces por eso es que en ellos está focalizado hoy día nuestros esfuerzos. Más adelante, como suele pasar, si es que efectivamente llegan a restar o quedar en el fondo dosis, se puede extender finalmente esta población, que es lo que ha sucedido en general durante la historia de nuestras exitosas campañas de vacunación. Ahí escuchábamos a la Seremi de Salud de Región Valparaíso, Mariol Luan, quien estaba conversando con nuestro director Jorge Vega en Pura Noticia Matinal. Son las 13 horas con exactamente 20 minutos. Hacemos el primer alto comercial y ya estamos de vuelta con ustedes.
Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas 25 minutos, estamos en la jornada de este miércoles 22 de abril. Revisamos titulares en Hora de Noticias. Presidente José Antonio Kast firma proyecto de reconstrucción y pide al Congreso aprobarlo. Objetivo es llegar al 2030 con una tasa de desempleo al 6,5% y que la economía crezca alrededor del 4%. Se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente. Se impulsará un proyecto paralelo con rebajas al IVA y también alivio para las pymes. Comisión de Gobierno del Senado rechazó proyecto que crea el delito de ingreso ilegal a Chile. El texto avanza con respuesta negativa a la sala. Presidente Kast reafirma que no respaldará candidatura a Bachelet y plantea que la ONU requiere una manera distinta de abordar los problemas. Gobierno extiende pausa del tren Valparaíso-Santiago y prioriza iniciativa hacia La Calera. Alcalde Nelson Stay de Villa Alemana recurre a la Contraloría por trabas en apertura del Hospital Marga Marga. Brutal doble parricidio en Llolleo. Hombre de 25 años confesó haber asesinado a sus padres. Las víctimas fueron encontradas sin vida en el domicilio tras haber sido atacadas con un cuchillo. Incendio afectó a un departamento en el Cerro Los Lecheros, en Valparaíso. Bomberos rescató a personas que habían quedado atrapadas. Profesora fue desvinculada de colegio en Viña del Mar tras ser acusada de tapar con cinta adhesiva la boca de estudiantes de segundo año básico. Emiten un nuevo aviso de marejadas al sureste para la región de Valparaíso. El inicio de esta condición del mar se manifestará a contar del jueves 23 de abril hasta el domingo del mismo mes. Investigan secuestro de empresario insulino dependiente de 84 años en San Miguel. De acuerdo al registro de las cámaras, 3 vehículos los interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos. Vamos de inmediato al informe del tiempo de esta jornada de día miércoles. Comenzamos y nos quedamos en nuestra región porque Valparaíso a esta hora tiene cielos totalmente despejados. Mínima 9 grados, máxima 20 grados. En tanto en Viña del Mar también tiene cielos despejados, una mínima de 8 grados y una máxima de 21 grados. En Villa Alemana, Quilpué, cielos despejados, 7 grados fue la mínima, 25 grados se espera que sea la máxima para hoy. En Quillota, La Calera, tenemos cielos totalmente despejados. Hubo una mínima de 8 grados y se espera una máxima de 25. En San Felipe Los Andes, cielos totalmente despejados, 6 grados la mínima, 27 grados la máxima. Recorremos el país de norte a sur. En Arica y Iquique, cielos totalmente despejados, mínima 17 grados, máxima 23. En Antofagasta, vientos con mínima de 13 grados, máxima de, 20 grados de máxima. En Coquimbo, La Serena, cielos totalmente despejados, mínima 10 grados, máxima 20 grados. En Santiago, mínima 9 grados, cielos despejados, máxima 22 grados. Talca, vientos con una mínima de 6 grados y una máxima de 21 grados. Vamos al extremo sur del país, Concepción con vientos, una mínima de 8 grados, máxima 17. Temuco, cielos parciales, 7 grados la mínima, 17 grados la máxima. En Valdivia, cielos parciales, 7 grados la mínima, 16 grados la máxima. Al igual los cielos en Puerto Montt, cielos parciales, 8 mínima, 14 grados la máxima. En Punta Arenas, viento con chubascos, 4 grados la mínima, 12 grados la máxima. 13 horas con 30 minutos. Vamos a revisar de inmediato el portal de puranoticia.cl y nuestro titular principal que habla de el brutal doble parricidio en Llolleo. Hombre de 25 años confesó haber asesinado a sus padres. Las víctimas fueron encontradas sin vida en el domicilio tras haber sido atacadas con un cuchillo. Sujeto reconoció a Carabineros haber sido el autor del mortal hecho.
Gobierno extiende pausa del tren Valparaíso-Santiago y prioriza iniciativa hacia La Calera. Ese proyecto tiene una ventaja. Vamos con más informaciones que también están en portada. Presidente Kast ironiza por cena con amigos en La Moneda. Era más barato un sanguchito dentro, dijo. Ministro Quirós aprovechó de reconstrucción y proyecto de construcción, dijo, estamos enfrentando la decadencia que nos ha acompañado por largos años. Vecinos acusan intencionalidad tras incendio que destruyó 6 casas en Cartagena. Cancillería ordena sumario por gestiones no autorizadas en favor de la candidatura de Bachelet en la ONU. Plan escudo fronterizo, gobierno reporta un 20% de avance en la construcción de la zanja en el norte. En informaciones de últimos minutos, últimas horas, habla de negocios. Canciller Pérez Maquena y su apuesta tecnológica. Chile podría ser perfectamente el California de Sudamérica. En el plano nacional, ya lo señalábamos en titulares, el PDG aprueba idea de legislar la reconstrucción tras pactar con el gobierno el plan alivio clase media. En espectáculo, Gonzalo Valenzuela reabre su herida más profunda y habla sobre la pérdida de su hijo Ringo a los 15 años de su fallecimiento. También tenemos en el plano de espectáculos, Gisela Gallardo rompe el silencio tras su polémica pelea con Pamela Díaz. Yo no soy vocera de nadie, dijo. Estas son las informaciones que vienen en titulares de puranoticia.cl en esta jornada del día miércoles. Vamos a más informaciones porque el proyecto del tren que busca conectar Valparaíso con Santiago parece haber quedado en una suerte de stand-by luego de que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, reiterara que si bien la iniciativa tiene mérito, hoy no figura entre las prioridades inmediatas del gobierno. En el marco de su visita a la región, la autoridad sostuvo que ese proyecto no tenía estudios específicos ni de ingeniería básica y ni tampoco de ingeniería de detalle. Por lo tanto, si bien es un proyecto que tiene un mérito para ser estudiado, en estos momentos hay que focalizar bien los recursos, priorizar bien los recursos públicos. En esa línea, el secretario de Estado enfatizó que es un proyecto que tiene que seguir en el radar, por decirlo de alguna forma, de lo que son los proyectos de Estado que trascienden al gobierno. Pero las fechas exactas, yo creo, dice, que vamos a tener que esperar un poco al respecto. Puede también tardar un poco respecto a las expectativas. Asimismo, reiteró que es un proyecto que tiene sus méritos, pero con los recursos disponibles tiene el Estado de Chile, es que en múltiples proyectos compiten, donde hay otros proyectos en otras regiones que también tienen mérito y en función de un análisis multisectorial se van a definir las prioridades para ir avanzando en la conectividad para todo el país y en particular para las regiones de Chile. Así es como el contraste de Grange destacó el avance del proyecto de extensión ferroviaria hacia Quillota, La Cruz, La Calera, precisando que tiene una inversión de cerca de $800 millones que está avanzando más rápidamente. Cabe hacer presente que este proyecto se encuentra actualmente a la espera de la resolución de calificación ambiental RCA, la cual será sometida a votación el próximo martes 12 de mayo, cumpliendo con este paso clave para la materialización. Así, mientras el tren Valparaíso-Santiago se mantiene en evaluación y con plazos más demorados y definidos, condicionado por falta de estudios y la necesidad de priorizar recursos públicos, el proyecto hacia la provincia de Quillota aparece como la iniciativa más concreta en materia ferroviaria para la región, a la espera de definiciones ambientales que podrían destrabar su avance en el corto plazo. Hay más informaciones. El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de reconstrucción y pidió al Congreso aprobarlo. El objetivo del proyecto es llegar al 2030 con una tasa de desempleo al 6,5%, que la economía crezca también alrededor del 4% anual y que las cuentas fiscales tengan equilibrio estructural. El presidente José Antonio Kast firmó minutos antes de las 8 horas de este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional y lo despachó al Congreso, donde será ingresado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El mandatario llamó al Parlamento a aprobarlo en conciencia por el bien de todos los chilenos.
En un acto celebrado en La Moneda junto a 7 ministros, el jefe de Estado agradeció el apoyo de los partidos de la coalición: Demócratas, Social Cristiano, Evópoli, RN, UDI y Republicano, como también de Independientes, Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente, con el compromiso de ir mejorando el proyecto. También quiero agradecer la buena disposición de varios diputados independientes que han sido parte del diálogo que hemos tenido durante estos días, la buena disposición del Partido Nacional Libertario, con quien tuvimos también buenas reuniones e intercambio de opiniones, y la disposición para llegar a un acuerdo del Partido de la Gente, después también de conversaciones y de revisar punto por punto el proyecto y de ver qué cosas hacia futuro se pueden ir mejorando. Kast recalcó que este, si bien es un proyecto relevante para el gobierno, lo es más para el futuro de la nación. Y este, si bien es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. Es un proyecto que, de aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria. El mandatario entregó una serie de cifras para justificar la importancia del proyecto, entre ellos los relacionados al desempleo. Un número relevante es el de más de 800.000 chilenos que hoy día están buscando trabajo y no lo encuentran. Dentro de ese número hay un porcentaje muy relevante de jóvenes que están desempleados, que no ven un futuro cierto para su vida, para constituir su familia. Ese es casi un 22% de los jóvenes hoy día están desempleados. Durante la instancia, el jefe de Estado también se refirió a las cifras de crecimiento económico que ha registrado nuestro país. También decir que el 2% no es una cifra cualquiera, es la cifra de crecimiento que tiene hoy día Chile, pudiendo estar nuestra nación, al igual que naciones vecinas, creciendo al 3, 3,5 o 4%. Y la diferencia es enorme cuando uno pasa del 2 al 4% de crecimiento en la calidad de vida de nuestros compatriotas. Kast también se refirió a las alarmantes cifras de personas que se encuentran habitando en campamentos. También señalar que hay más de 100.000 personas hoy día viviendo en campamentos, familias viviendo en campamentos. Esos no son solo números, son personas, son familias que ven truncadas las oportunidades de salir adelante, de mejorar la calidad de vida de sus hijos. Y la pregunta que todos se hacen es ¿por qué llegamos hasta este punto? Un país, como decíamos todos, estaba en vía del desarrollo. Un país que quería terminar con las medias aguas al año 2000. Y hoy día, al año 2006, no han terminado, sino que han aumentado. Y claramente hemos llegado a este punto, porque muchos pensaban que el Estado por sí mismo podía generar riqueza. El jefe de Estado aprovechó la instancia para referirse a las restricciones y a quienes las apoyan por el aplauso fácil. Que muchos se esforzaron por aumentar las restricciones, las regulaciones, y finalmente muchos también legislaron solo mirando las encuestas. El aplauso fácil. Aplauso que se va rápidamente cuando se constata la realidad como la que estamos viviendo hoy día. Ese resultado se refleja en las cifras que les mencioné, de empleo, también de más deuda, porque el Estado se empieza a endeudar para poder financiar todo lo que prometió, y redunda en un futuro muy complejo, que se transformó en un presente complejo para millones de chilenos. Uno de los que también habló durante la firma de este proyecto fue el polémico ministro de la Vivienda, Iván Poduje. Escuchemos lo que señaló. Hoy día estamos ante un hito republicano, que es parte de la historia de nuestro país. Todas las catástrofes, desde Chillán en adelante, han dado lugar a reformas. El 27F no solo fue una ley de reconstrucción, sino que también fue un paquete de medidas que permitieran reactivar la economía y financiar la construcción. Los desastres son una tragedia que son parte de nuestra historia, pero también son una oportunidad. De ahí salió la Corfo,
de ahí salieron los planes reguladores, la ley de urbanismo y construcciones. Y ahora lo que necesitamos nosotros, con urgencia, en el Biobío de Ñuble, es poder reconstruir las casas. Los recursos regulares del Ministerio de la Vivienda se están acabando, se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales para poder iniciar la reconstrucción de las viviendas quemadas en Ríos de Chile y en Miramar como ejemplo. Por tanto, lo que yo quiero pedir hoy día es que este proyecto sea visto con una mirada republicana, como ha sido en la historia de Chile los proyectos de reconstrucción, que siempre traen un paquete de medidas complementarias a la reconstrucción en sí misma. Y que en consecuencia esta mirada sea una mirada republicana y que nos permita a nosotros terminar la reconstrucción, porque hay 20.500 personas que están esperando en 15 comunas de Ñuble y Biobío, y nosotros necesitamos darles una respuesta. Si la respuesta es negativa, es bueno que el Parlamento la haga saber. Y si es positiva, tenemos que acelerar la marcha para poder reconstruir. Ese sería mi mensaje. Agradecerle a todos por estar acá y un saludo y un abrazo a todas las víctimas y los damnificados que están esperando esta noticia también. En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también entregó sus declaraciones, a que invitamos a escucharlas. El día de hoy es un día muy especial que espero sea después recordado. Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años, a tasas de crecimiento que no generan expectativas de futuro, a problemas de empleo extremadamente serios, a vulnerabilidades que se observan a través de la sociedad y que se traducen después en expansiones de gasto y de deuda que a la larga van a ser insostenibles. Este proyecto lo que hace desde el punto de vista económico, complementando lo señalado por el ministro Produje, es devolver a Chile la competitividad necesaria para que vuelva a haber inversión. Y con más inversión, y eso no es misterio para nadie, no es ciencia arcana, con más inversión hay crecimiento, y con más crecimiento hay empleo, y con más empleo hay bienestar. Esa es la cadena causal. Recuperar la competitividad tributaria es una dimensión, recuperar las certezas, saber que si yo voy a invertir hoy día, voy a tener la tasa tributaria con que estoy decidiendo hoy, y recuperar también las certezas para el inversionista en materia de regulaciones ambientales que, sin cambiar las normas ni el respeto por el medio ambiente, deben volverse mucho más predecibles y mucho menos estar a la discrecionalidad funcionaria. Este es un proyecto responsable, se complementa con medidas de contención de gasto, pero también con medidas de ajustes de gasto superfluo, innecesario, a veces escandalosos, como ustedes han ido conociendo en las últimas semanas, cuando hemos estado dedicados a compensar el tema fiscal y poner las cuentas en orden. Vemos el futuro con tremendo optimismo. Agradecemos también a todos los parlamentarios de nuestra coalición, pero también quienes se han sumado a la idea de legislar, a la idea de avanzar, como decía el presidente, al Partido Nacional Libertario y al Partido de la Gente, entre otros, y también a muchos otros parlamentarios que se van a ir sumando en el camino a medida que vean las ideas con que estamos abriendo el futuro y mirando con mucha más esperanza y con mucha solidez técnica lo que viene hacia adelante. Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo, porque para nosotros, como lo ha dicho el presidente antes, la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo. 13:45, seguimos en el mismo plano porque finalmente se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y el PDG respecto al megaproyecto de reconstrucción nacional impulsado por la administración Kast. Se acordó que habrá un proyecto paralelo con rebajas al IVA y también alivio a las pymes. Tras sellar un consenso con las Express, las propuestas del partido se tramitarán de forma independiente a la mega reforma, asegurando además que la permanencia de la tasa tributaria en un 12,5%.
En el contexto de la discusión legislativa del proyecto de reconstrucción nacional, se concretará una cita entre el Partido de la Gente, PDG, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. Este encuentro fue ratificado por el propio secretario de Estado, luego de que durante esta semana se llevaran a cabo múltiples reuniones que habían sellado un consenso entre la tienda política y el gobierno. De hecho, el ministro adelantó que las iniciativas impulsadas por el Partido de la Gente tendrían espacio para ser presentadas mediante un proyecto paralelo al de la mega reforma. Al referirse a esta estrategia legislativa, el titular de la SECPRES detalló la modalidad de trabajo indicando textualmente: es parte del anuncio que tenemos que hacer en unos minutos más, pero es un trabajo que ya comenzó y que esperamos que se tramite paralelamente. Por su parte, las tratativas con el Ejecutivo también fueron abordadas por Juan Marcelo Valenzuela, quien ejerce como diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente. Durante una entrevista concedida a Radio Pauta, el parlamentario describió el estado de las conversaciones, asegurando que estamos debatiendo hasta última hora. Ese diálogo lo estamos teniendo con el gobierno. Profundizando en el contenido de sus exigencias, el legislador especificó que han puesto sobre la mesa medidas como la rebaja o devolución del IVA aplicado a medicamentos y pañales. A esto se suman estímulos orientados a la reinversión mediante el Fondo de Utilidades Tributarias FUT. El propósito de estas fórmulas, argumentó Valenzuela, apuntan directamente a mitigar el gasto de la clase media y robustecer a las pymes. Y tras lo señalado de este acuerdo, el que habló también fue el diputado y jefe de la bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela. Escuchemos sus declaraciones. El PDG, el Partido de la Gente, junto al gobierno, han llegado a un acuerdo llamado el Plan Alivio Clase Media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el gobierno, votará a favor en general la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción. El objetivo es que la clase media sea el eje central de esta reforma. Se recogió de parte del gobierno, por lo cual estamos muy contentos, la devolución del IVA, de los medicamentos, de los pañales y también que permanezca el tributo de 12,5 para nuestras queridas pymes, esforzadas pymes, que representan muy bien a la clase media. Esto se evaluará la implementación probablemente a través de la cuenta RUT o bolsillo electrónico. Se verá. El partido espera que el gobierno, por supuesto, y por eso está acá, cumpla su palabra con el compromiso de las bancadas oficialistas. El PDG reafirma su posición, ojo, no como oposición, sino que como proposición. Hemos puesto medidas sobre la mesa y estas han sido recogidas para legislar a favor de la gente. Estamos seguros que este es un muy buen avance para la clase media y este encuentro entre el gobierno y el Partido de la Gente es el primer paso de muchos para poder aliviar el bolsillo de todos los chilenos. El ministro José García Ruminot también habló desde el Congreso, que les invitamos a escuchar sus declaraciones. Y señalar que este es un día histórico para Chile. Histórico porque ha ingresado un proyecto de ley que busca hacer profundas transformaciones en nuestro país. Centralmente, de poder disminuir los impuestos que hoy afectan a la inversión. Y como afectan a la inversión, afectan el crecimiento de nuestra economía y afectan también la creación de empleos. Y ya han venido afectando sistemáticamente a la propia caja fiscal. Llevamos 16 años aprobando presupuestos deficitarios. Los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos y por eso nuestra deuda pública ya llega a 155.000 millones de dólares y pagamos solo por intereses 4.000 millones de dólares anuales. Chile no puede seguir por este camino. Tenemos que cambiar el paradigma y ese paradigma nuevo tiene que estar puesto en la mayor inversión, mayor empleo, mayor recaudación fiscal. Por eso expresamos nuestro agradecimiento al Partido de la Gente, que analizó, estudió las propuestas
vio también las demandas ciudadanas y puso de manera muy fuerte sobre la mesa la devolución del IVA en los pañales y la devolución del IVA en los medicamentos. Agradecemos profundamente al Partido de la Gente no solo que vayan a respaldar la idea de legislar, sino esta preocupación sincera, profunda por lo social. También hemos escuchado al Partido de la Gente y a muchas otras fuerzas políticas respecto de la tasa de impuesto para las pymes. Las pymes han venido planteando de que la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría sea permanente y no sea solo transitoria. El presidente de la República asumió con las pymes un compromiso. Lo hizo durante la campaña y lo hizo también ya siendo presidente electo. Y hoy reafirmamos ese compromiso. Vamos a mantener la tasa del 12,5% para las pymes. Van a haber en las próximas horas reuniones de autoridades con los dirigentes de las pymes. No tengo tan claro y no lo puedo afirmar hoy día de que ese compromiso se vaya a materializar en este proyecto de ley, porque es probable que lo hagamos en otro. Están ambas opciones abiertas. Ya vamos a ver lo que se acuerde en esta reunión con las pymes. Pero reiterar, compromiso del gobierno del presidente José Antonio Kast, cumplir con la palabra empeñada, y la tasa de impuesto de categoría para las pymes será del 12,5%. Permanente, el 12,5% permanente. Es que sí, estaba explicando recién que eso es algo que se va a resolver en la reunión con las pymes, que va a ser en las próximas horas. Pero el compromiso es está. Perdón, un segundito. Yo quiero terminar con lo siguiente. Reiterar que yo tengo la convicción, y el gobierno tiene la convicción, y el presidente Kast tiene la convicción de que no podemos seguir por el camino recorrido. El camino recorrido nos ha hecho subir los impuestos excesivamente, nos ha hecho perder competitividad tributaria, nos ha hecho perder capacidad para que la economía crezca, nos ha hecho perder capacidad para crear empleo, 800.000 personas sin trabajo hoy día, 2.600.000 personas con empleos informales, ha hecho que el fisco pierda la capacidad de que los ingresos fiscales año a año puedan pagar, financiar los gastos, y eso ha elevado, como he dicho, nuestra deuda pública enormemente. Romper este círculo que ha sido vicioso y transformarlo en un círculo virtuoso es la tarea, es la misión del momento presente. A esta tarea, a esta misión, todos bienvenidos. Y reitero los agradecimientos del gobierno, los agradecimientos propios al Partido de la Gente por esta actitud patriótica, por esta actitud generosa, que es lo que Chile necesita hoy día. La controvertida diputada Pamela Giles también se hizo parte de este acuerdo. Esto pese a sus durísimas críticas hacia el gobierno de José Antonio Kast. Veamos qué fue lo que dijo la parlamentaria. Propuesta nuestra que fue finalmente aceptada por el gobierno, estuvimos hasta altas horas de la noche en este tema, fue que esto, que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, o sea, no puede ser presentado mediante una moción parlamentaria, tiene que presentarlo el Ejecutivo, y si no lo presenta el Ejecutivo, no existe la posibilidad de que haya devolución del IVA en pañales universal para todo el que lo necesite, niños o adultos mayores, ¿cierto? Y devolución del impuesto del IVA a los remedios, a los medicamentos, que hoy día, por supuesto, no están incluidos, porque hay una cantidad de medicamentos incluidos en esa devolución, pero nosotros nos hemos concentrado, por supuesto, en la enorme cantidad de medicamentos que no están incluidos y que son necesarísimos para la gente. La gente, nosotros tenemos una relación de que gasta alrededor de 100.000 pesos todo adulto mayor como mínimo para obtener estos medicamentos al mes. Entonces creemos que es un alivio concreto, efectivo, y que no se podría hacer sino a través de un mensaje presidencial. Esto es un proyecto del Ejecutivo
porque como ustedes saben, los diputados no podemos presentar ningún proyecto que signifique tributos de ninguna especie, y por lo tanto el acuerdo es ese. Hay otra medida que para nosotros, perdón, es muy central, que es la de mantener el 12,5% que ustedes se acuerdan en este megaproyecto. Ahí de alguna manera estamos metiéndonos en el megaproyecto, ¿ya? De una manera directa en realidad, porque lo que proponía el megaproyecto es una situación distinta, que es que subía la tasa de las pymes hasta llegar en realidad al 27% en unos años más. Y lo que hace nuestra propuesta, que ustedes vieron que hay un compromiso del gobierno por hacer eso, es mantener el 12,5% permanente para las pymes, que para nosotros es una cuestión muy central, porque la verdad es que son las pymes las que dan el 90% del trabajo en este país. Hay una serie de problemas que son muy técnicos, por los cuales, en definitiva, para decirlo claramente, era imposible llegar a acuerdo con el gobierno si nosotros nos quedábamos en que no se cobrara el IVA en los remedios, simplemente, ¿cierto?, que esto fuera inicial, ¿ya? La verdad es que insistimos bastante en eso, y hay una cantidad de cosas de esta negociación que quedarán en el secreto, pero que se pidieron y que no se consiguieron, o cosas que se fueron aumentando como propuesta nuestra, que al comienzo no estaban consideradas. Es imposible responderle eso, porque como ustedes muy bien saben, hoy día se ingresa un proceso que pasa a un proceso legislativo, a un trámite. Yo no le puedo decir con qué va a llegar el trámite a la votación de apruebo o no a la Cámara, ¿ya? Lo que nosotros nos hemos comprometido es a la disposición de votar en general favorablemente respecto de un proyecto que hoy día se va a presentar, pero que no sabemos cómo va a llegar a la sala, para que la gente entienda. Hoy día ingresa el proyecto, se va a ir a la Comisión de Hacienda. La verdad es que yo puedo decir cosas que el ministro no puede decir, también formó parte de nuestra propuesta y de nuestra exigencia, es que esto no fuera una sola comisión. Y eso es una concesión que se nos hizo a nosotros, porque en eso sí que nos bajamos. De hecho, fuimos los que propusimos lo que probablemente va a acordar ahora la reunión de comité, que va a ser larga y compleja, que es que el gobierno decía que su problema era que no quería separar el proyecto. Bueno, nosotros dijimos no lo separe, en comisiones mándelo a comisiones consultivas. De este mismo tema vamos a hablar en el próximo bloque con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson. Vamos a hacer un alto y ya estamos de vuelta con este tema y con nuestro invitado. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 3 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl, jornada del día miércoles. Revisamos titulares. Presidente José Antonio Kast firma proyecto de reconstrucción y pide al Congreso aprobarlo. Objetivo es llegar al 2030 con una tasa de desempleo al 6,5% y que la economía crezca alrededor del 4% anual. Se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente. Se impulsará un proyecto paralelo con rebajas al IVA y alivio para las pymes. Comisión de Gobierno del Senado rechazó proyecto que crea el delito de ingreso ilegal a Chile. El texto avanza con respuesta negativa a la sala. Presidente Kast reafirma que no respaldará candidatura de Bachelet a la planea que la ONU requiere una manera distinta de abordar los problemas. Gobierno extiende pausa del tren Valparaíso-Santiago y prioriza iniciativa hacia La Calera. Alcalde Nelson Stay de Villa Alemana recurre a la Contraloría por trabas en apertura del Hospital Marga Marga. Brutal doble parricidio en Llolleo. Hombre de 25 años confesó haber asesinado a sus padres. Las víctimas fueron encontradas sin vida en el domicilio tras haber sido atacadas con un cuchillo. Incendio afectó a un departamento en el Cerro Lecheros en Valparaíso. Bomberos rescató a personas que habían quedado atrapadas. Profesora fue desvinculada de colegio en Viña del Mar tras ser acusada de tapar con cinta adhesiva la boca de estudiantes de segundo año básico. Emiten un nuevo aviso de marejadas del sureste para la región de Valparaíso.
El inicio de esta condición del mar se manifestará a contar del jueves 23 y hasta el domingo 26 de abril. Investigan secuestro de empresario insulino dependiente de 84 años en San Miguel. De acuerdo al registro de las cámaras, 3 vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos. Las 14 horas con 6 minutos, momento oportuno para profundizar en este tema. Así que vamos a revisar también lo que fue el bloque anterior. Estamos con nuestro primer invitado, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, a quien le damos la bienvenida en esta jornada. Y comentar que hoy en la mañana vimos al presidente Kast bastante contento. Le da un nuevo aire al gobierno, la firma de este proyecto y su envío al Congreso. Información que es tremendamente importante, que además es un triunfo del gobierno el haber podido también convencer al Partido de la Gente de que pudiese apoyarlo en la Cámara y por supuesto también que es parte importante de lo que se señala en lo que fue el acuerdo en la jornada de hoy. Ya estamos en contacto, ¿todavía no? Sí, lo esperamos entonces para que podamos conversar con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por supuesto, para poder también hablar de lo que fue este acuerdo entre el gobierno también y lo que fue poder convencer al Partido de la Gente que apruebe esta idea de legalizar, de legislar también con respecto a este tema, que ha sido parte importante de lo que se ha hablado en las últimas horas y que además es un tema que ha estado en boga y que espera que tenga el patrocinio, que tenga el apoyo no solamente del oficialismo, sino que también de otros partidos y otros, por supuesto, diputados y senadores que van a ser parte de esta votación. Porque además que este megaproyecto se espera poder reforzar y hacer algunas reformas importantes para el país, este esperado proyecto de reconstrucción nacional que en la jornada de hoy, antes de las 8 de la mañana, fue firmado por el presidente de la República, José Antonio Kast, y sus ministros, y que fue vivido a través de una cadena nacional que se entregó a través de las diferentes plataformas que se dieron y que se vieron en los canales de televisión, en las radios de nuestro país, y que por supuesto fue importante anuncio que se diera en la jornada de hoy. Ya estamos con nuestro invitado académico de la Universidad Adolfo Ibáñez para hablar de esta reforma. ¿Cómo está, Fernando? Gusto de saludarlo. Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a su disposición. Fernando, vamos a hablar de este tema de las reformas, pero para comenzar, ¿qué quiere decir, qué significa una mega reforma de este tamaño y que hoy ha sido firmada por el presidente de la República? A ver, representa un programa económico de recuperación de actividad en la misma área para un Chile que desde el 2014 ha tenido un estancamiento económico importante. Naturalmente es un proceso, es un proyecto que suscita debate, naturalmente no tiene consenso total en la totalidad de sus 43 medidas, o al menos eso era lo que se suponía esta noche que tenía el proyecto. Habrá que revisarlo con más detalle hoy día en la tarde, pero representa una visión de un gobierno conservador de derecha de las necesidades que requiere Chile para reactivar su economía. Ahora, dentro de eso, ya se habla, hay un relativo consenso de que el costo del proyecto en línea serían unos 3.000 millones de dólares. E incluso, según economistas de izquierda, hay que ver si es que se consigue recuperar vía crecimiento o derechamente también esto puede ir aparejado con una restricción del gasto fiscal que, digamos, el presupuesto nacional ha crecido hasta los 92.000 millones de dólares, que es una cifra considerable para un país de 20 millones de habitantes, y por lo tanto quizás habría, digamos, más expectativas en términos de racionalizar el gasto y combinarlo con crecimiento económico para compensar los ingresos reducidos de la reducción de impuestos. Fernando, impuesto corporativo,
contribuciones territoriales, etcétera. Fernando, este sería el primer gran triunfo del gobierno de José Antonio Kast, entre ellos haber también podido convencer al Partido de la Gente que apruebe esta idea de legislar. Solo faltaban 2, 3, 4 votos como para poder entrar en una votación ya ganada, ¿no? Pero ahora esto se extiende mucho más. A ver, como hecho político indudablemente es un éxito y también es un golpe importante para una izquierda, sobre todo el Partido Comunista, Frente Amplio y más recientemente el Partido Socialista, que mostraron una negativa cerrada y particularmente un intento incluso de llevarlo al Tribunal Constitucional. Cuesta entender la maniobra de táctica de negociación legislativa de amenazas de ese calibre, cuando era evidente que lo que iba a pasar era que, teniendo una diferencia en la Cámara de Diputados de tan solo 2 votos, se podía conseguir simplemente por pisquineo o a través de esta negociación arrastrar al Partido de la Gente, que con 13 votos, 14 podría ser, incluyendo el diputado Contreras, que entiendo apoyaría esta reforma, le va a entregar un triunfo sólido que le va a permitir negociar desde una posición de fuerza. En ese sentido me da la impresión que la izquierda ha tenido dificultades para comprender su posición táctica en este Congreso y por lo tanto, en lugar de haber negociado de manera discreta, y bueno, como se hacen las negociaciones políticas, optó por una vía a través de la prensa particularmente radical, con una minuta extremadamente fuerte, una reforma que beneficia a los ricos, etcétera, etcétera, que de alguna manera choca con el hecho de que José Antonio Kast triunfó por un 58% en la segunda vuelta de la elección pasada. Es decir, el argumento del choque rico-pobre pareciera ser que no funcionó demasiado en relación a la diferencia de 58-42 que tuvo en Kenneth Jara, usando precisamente este discurso. Por lo tanto, pareciera ser que hay una cierta dificultad en la izquierda de comprender eso. Por lo tanto, yo más que hablar de una gran victoria, eso va a ser cuando el proyecto se apruebe finalmente, ya sea en agosto, septiembre o incluso en diciembre, como se ha estado especulando, y por lo tanto de ello se pueda comenzar a implementar y efectuar las políticas que ahí se contienen. Esperemos y veamos en este tipo de casos, pero evidentemente la oposición cerrada de la izquierda no consiguió su objetivo inicial, que era frenar el proyecto, y en un segundo lugar la presentación de una versión fragmentada con las distintas partes del proyecto presentadas en forma distinta, en forma segregada. Estamos con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, conversando de este tema que es tremendamente importante y está hoy en la palestra informativa de nuestro país. Este revés, tal vez podríamos decir para la oposición, debilitaría ostensiblemente a este grupo de opositores al gobierno de Kast. A ver, no creo que la debilite. El poder concreto que tienen sigue ahí, los partidos que la componen siguen en el Parlamento, no veo ningún problema. Lo que hace es sincerar una capacidad concreta de consolidar votación y por lo tanto los va a obligar a asumir la necesidad de negociar. No estoy pensando tanto en la izquierda más dura, digamos, Partido Comunista, Frente Amplio, pero el mensaje para el Partido Socialista y el el PPD, es evidente, es decir, sumándose a la izquierda dura, están aún más lejos que la derecha de conseguir mayorías circunstanciales, por lo tanto, las dificultades que tienen de actuar desde una perspectiva negativa total, son bastante reducidas. Y además muy dañinas para cualquier expectativa futura, porque lo que se está viendo de la izquierda en este momento es que no tiene proyecto más allá de decir que no a lo que propone la derecha. Por lo tanto, convengamos que no es la imagen más estética o más ordenada que uno pudiera esperar ver en este tipo de escenarios y circunstancias. Tú señalabas, Fernando, que el Partido de la Gente podría entregarle 14 votos más a este proyecto. ¿Le da más consistencia estos votos por todo el Partido de la Gente y no solo por los 2 parlamentarios descolgados, sino que más que todo lo que se entrega en el día de hoy, que es el acuerdo pleno entre ellos y el gobierno?
Pues sí, en varios niveles, principalmente porque demuestra, digamos, comprueba de manera práctica y muy tempranamente en el gobierno de José Antonio Kast la capacidad de ponerse de acuerdo, es decir, la habilidad negociatoria. Tuvo un debut muy desafiante con este proyecto grande y complejo y se consiguió llegar a acuerdos. Por lo tanto, si esto rinde frutos y logra funcionar, puede consolidar una alianza a ambas partes, digamos, obtener beneficios e ir consolidando un sistema que les entregaría una ventaja importante en términos de aprobar legislación. Para la izquierda, esto es un problema grave porque la saca del escenario, la saca del patrón de negociaciones y la deja en una posición muy comprometida de manejo de equilibrio de poder. Mirando un poco lo que es el trabajo de los ministros Alvarado y García Ruminó, ¿ellos serían los grandes artífices de este avance, de esta reforma, Fernando? A ver, es un trabajo de equipo, indudablemente. García Ruminó y Alvarado tienen fama de ser excelentes negociadores parlamentarios y por eso se los ha llevado al cargo que ocupan y en el cual digamos, han demostrado ya a estas alturas poder negociar y actuar de manera formidable. Recuerda el debut inicial el 11 de marzo cuando consiguen la presidencia de ambas cámaras para la derecha. Pero no podemos dejar de lado al ministro Quirós, quien, si bien la fama que se le ha creado no me queda tan claro que sea tan real, pero que se le ha creado es que es mucho más dogmático en los términos ideológicos, tiene una solidez técnica que le ha permitido armar este proyecto en primer lugar, lo cual no es menor. Por lo tanto, estamos a un mes del gobierno, 4 o 5 meses del triunfo en segunda vuelta, y se logró ensamblar un proyecto de altísima complejidad, gran extensión, y ahí hay un mérito que no es menor. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que esto es un éxito a nivel de bloque de gobierno. Pudimos ver ayer al ministro de Vivienda, Iván Peduque, a la ministra de Educación, la Sola, etcétera, todos ellos prestando apoyo para reforzar la necesidad de recursos para desarrollar sus distintos proyectos, sus distintos procesos, lo cual muestra una dinámica de acción en equipo que contrasta con algunos dislates y desórdenes que ha tenido en otros campos del gobierno en las últimas semanas. Por lo tanto, diría que es una bocanada de aire fresco que se combina con la situaciones políticas como la que se produjo en la agresión a la ministra Nicolao en la Universidad Austral, etcétera. Por lo tanto, de alguna manera el gobierno va, quizás por el camino largo, difícil, recuperando la iniciativa en este escenario. ¿Podríamos hablar entonces que estos dos nombres y apellidos, o sea, Alvarado y García Ruminó, son los hombres fuertes del gobierno de Kast? En lo que es negociación política, sin lugar a dudas, a estas alturas del partido son los dos factotums que producen resultados de negociación, sobre todo en el Congreso. Pero en las áreas sectoriales, el ministro Peduque, la ministra Sola, el ministro Arrau, cada uno en su estilo, con más o menos presencia en los medios, han demostrado una eficiencia técnica bastante considerable. Vamos a pasar, Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, está conversando con nosotros en esta jornada sobre el tema de las mega reformas que se firman en el día de hoy, firmaron el acuerdo en la jornada del día de hoy, y pasamos de la Cámara al Senado. Aquí otro punto, ¿tendrá los votos en la Cámara Alta el gobierno? ¿Le será más fácil o más difícil comparando con la Cámara de Diputados, aunque sabemos que también tiene mayoría en comparación a la oposición? A ver, el ambiente político y la correlación de fuerzas en el Senado es distinta, pero más predecible que en la Cámara. Hay menos fluctuaciones de coyuntura, hay menos fluidez o liquidez en términos de capacidad de acción. Y con ya declaraciones explícitas como el senador Matías Walker de que van a apoyar este proyecto, comienza a perfilarse una mayoría pequeña pero que le permite superar, digamos, la valla de aceptabilidad. Me atrevería a decir que conseguir una mayoría considerable, una mayoría relativa considerable en la Cámara de Diputados es más exigente, más demandante que conseguirla en el Senado, donde
los números son menores, las mayorías son más apretadas, pero también el examen que hacen las comisiones es más detallado, por lo tanto le da un peso técnico considerablemente mayor. En esa situación, tiendo a pensar que el principal obstáculo en una primera etapa era precisamente la aprobación de la idea de legislar y la cantidad de comisiones a las cuales se tome la decisión de enviar el proyecto, que no sea una sola para no humillar a la izquierda y que no sean demasiadas para no ralentizar el proyecto. Esto nuevamente requiere maniobrabilidad delicada, digamos, sintonía fina, que son precisamente las características de los ministros ya mencionados, García Minotti y Alvarado. Por lo tanto, tiendo a pensar que podrán producir una solución relativamente eficiente cuando sea el momento de negociar aquello. Fernando, yo creo que aquí también debería, bueno, el punto es que llega después de la Cámara de Diputados al Senado un proyecto también corregido, entonces también ahí ya es mucho más fácil y más digerible ver punto por punto, ¿no? Por supuesto. Eso en el sentido que eso no es un buzón y no es meramente una oficina de partes a la cual se reporta a cumplir un ritual, sino que es un ente legislador que naturalmente va a introducir modificaciones, adaptaciones dentro de lo que es el proceso de desarrollo. Yo soy de los que considera que creer en la democracia es aceptar que muchas cabezas piensan mejor que una sola, y por lo tanto el proyecto probablemente va a salir considerablemente mejorado. Así que confiemos que todo vaya bien y que se consiga sacar dentro de este año de una forma razonablemente ordenada, más allá de que probablemente haya algunos recalcitrantes que traten de frenarlo a través de mecanismos procedimentales como docenas de indicaciones o procesos de ese estilo. Pero finalmente, bueno, la presidencia de las comisiones tendrán que ser el que está estudiando, va a ser importante. Estoy pensando particularmente para las demandas rápidas o inmediatas, como particularmente la necesidad de recursos para las reconstrucciones de Penco y la estado de ánimo en las regiones, digamos, de los incendios y las consecuencias que derivan de todo aquello. Fernando, desde el punto de vista comunicacional, que ha sido lo más débil que ha tenido este gobierno, todos hemos hablado de la vocera ahí, pero aquí, ¿qué debe hacer el gobierno de José Antonio Kast para comunicar de forma adecuada a la ciudadanía este proyecto? Porque no ha sido muy bien comunicado, muy bien dicho, hay mucho enredo comunicacional, entonces eso también yo creo que la comunidad debe saber cuáles son los puntos a favor que este proyecto va a entregarle, pero si no está bien comunicado la gente no lo va a entender. A ver, primero que nada, ahí está claro que el diseño de comunicaciones de este gobierno es distinto a los anteriores, que me queda claro, por ejemplo, con la transferencia de la Subsecretaría de Comunicaciones del Ministerio de la CDO a el control del segundo piso, es decir, es controlado de una forma más estratégica y táctica en el coyuntura. Ahora, dicho aquello, el caso de la ministra Maracedini, si bien ha tenido claros errores y una debilidad objetiva, justo es decir que tiene un grado de saneamiento por que ya está brindando la misoginia. La referencia en un programa de farándula a su vida personal, a su vida sentimental, ya caen realmente en un plano que pasan de la crítica política y llegan a un saneamiento de carácter personal. Pero me parece que ahí hay un problema, o sea, tenemos dos situaciones distintas. Efectivamente las dificultades que ha tenido en comunicar tratamientos y ediciones, pero también es cierto que se le está juzgando de una forma y en algunas áreas que es absolutamente inapropiado desarrollar esa mirada o esa intervención. Bueno, pero también acá yo creo que ella tiene asesores y debería también hacer bien su trabajo. Valenzuela y todo el equipo que está trabajando con Maracedini, creo que tampoco han, afinado un poco la puntería para que ella no tenga estos errores. Ayer también volvió a dar un pie en donde dice que están en contra de la seguridad y cosa que era parte importante de los anuncios del gobierno. Entonces eso es afinar un poco la puntería de lo comunicacional y creo que ahí la cosa va a cambiar.
Bien, lamentablemente perdimos el contacto con Fernando Wilson, académico de la Universidad de Desarrollo, pero ya habíamos planteado en forma macro, ya más gruesa, todo este tema de lo que es las mega reformas que hoy son parte importante que el gobierno entregó en la jornada de hoy, antes de las 8 de la mañana, en una cadena nacional, tanto de televisión como radio y también de otros medios que estuvieron presentes en esta oportunidad. Vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 30 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl, jornada de día miércoles. Revisamos titulares de esta ocasión. Presidente José Antonio Kast firma proyecto de reconstrucción y pide al Congreso aprobarlo. Objetivo es llegar al 2030 con una tasa de desempleo al 6,5% y que la economía crezca alrededor del 4% anual. Se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente. Se impulsará un proyecto paralelo con rebajas al IVA y alivio para las pymes. Comisión de Gobierno del Senado rechazó proyecto que crea el delito de ingreso ilegal a Chile. El texto avanza con respuesta negativa a la sala. El presidente Kast reafirma que no respaldará candidatura de Bachelet. Plantea que la ONU requiere una manera distinta de abordar los problemas. Gobierno extiende pausa del tren Valparaíso-Santiago y prioriza iniciativa hacia La Calera. Alcalde Nelson Stay de Villa Alemana recurre a la Contraloría por trabas en apertura del Hospital Marga Marga. Brutal homicidio, en este caso parricidio en Yoyeo. Hombre de 25 años confesó haber asesinado a sus padres. Las víctimas fueron encontradas sin vida en el domicilio tras haber sido atacadas con un cuchillo. Incendio afectó a un departamento en el Cerro Lecheros, en Valparaíso. Bomberos rescató a personas que habían quedado atrapadas. Profesora fue desvinculada de colegio en Viña del Mar tras ser acusada de tapar con cinta adhesiva la boca de estudiantes de segundo año básico. Emiten un nuevo aviso de marejadas del sureste para la región de Valparaíso. El inicio de esta condición del mar se manifestará a contar del jueves 23, o sea mañana, hasta el domingo 26 de abril. Investigan secuestro de empresario insulino dependiente de 84 años en San Miguel. De acuerdo al registro de las cámaras, 3 vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos. Momento oportuno, ya son las 14 horas con 33 minutos para irnos a nuestra unidad móvil, que está a cargo del periodista Daniel Zunino, que nos trae algunas de las informaciones más importantes de la jornada en la región de Valparaíso. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. La verdad es que hay una jornada cargada de lo policial durante el día de hoy. Vamos con la información porque un impactante caso policial quedó al descubierto durante la madrugada de este miércoles en Yoyeo, luego de que un hombre de 25 años confesara haber asesinado a sus propios padres al interior del domicilio familiar. De acuerdo a antecedentes, personal de Carabineros de Chile llegó hasta ubicada en calle Las Perdices tras recibir llamados por un presunto caso de violencia intrafamiliar. En el lugar, el propio sujeto permitió el ingreso de los funcionarios y reconoció haber atacado a sus progenitores, bien digo, con un arma blanca tras una discusión. Al interior de este inmueble, los efectivos con múltiples heridas cortopunzantes en la zona del tórax, confirmándose su fallecimiento en el lugar. Posteriormente, la madre fue hallada en una habitación, también con diversas lesiones, contándose también igualmente su muerte en el lugar. El imputado fue detenido en el sitio del suceso, donde además se incautó el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque por este imputado. Por instrucción del Ministerio Público, Ricardo, se dispuso el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente de la Brigada de Homicidios, para realizar las pericias
correspondientes. Tenemos palabras entonces de parte de la policía uniformada, Carabineros, el mayor Branco Geek. Escuchemos lo que dijo. Anoche, siendo las 23:50 horas, personal policial concurre a verificar un procedimiento de violencia intrafamiliar en el sector de Yoyeo. Una vez que llegan a este domicilio, se entrevistan con un hombre adulto de 25 años de edad, quien manifiesta que momentos antes, a través de una discusión con sus padres, le habría proporcionado diferentes lesiones, causando la muerte de ambos. Por lo anterior, el personal policial procede a la detención de este individuo, el cual pasa a control de detención el día de hoy. Por instrucción de la Fiscalía, este procedimiento en su totalidad que es abordado, ¿no es cierto?, y manejado por la Policía de Investigaciones a través de la Brigada Homicidio. Bueno, yo creo que bastante sangre fría ahí. Esto fue parte de un impulso de violencia, Daniel. No sabemos si estaba bajo los efectos de la droga o el alcohol. Entonces creo que esto fue un asesinato, un parricidio impulsivo. Claro, la denuncia, en principio, mejor dicho, el llamado era un presunto caso de violencia intrafamiliar. Al parecer, alguien se percató de lo que estaba ocurriendo dentro de este inmueble. Tenemos también palabras respecto a este caso del subcomisario de la Brigada de Homicidios San Antonio, Pablo Alegría. Escuchemos también sus palabras. Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios San Antonio concurrieron hasta el sector de Yoyeo Alto con el fin de efectuar la investigación por el delito de parricidio ocurrido al interior de una vivienda. En este contexto, efectuado el trabajo de sitio suceso, se encontraron 2 personas fallecidas de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales, al reconocimiento externo policial, presentaban diferentes lesiones cortopulsantes, siendo su causa de muerte una anemia aguda producto de estas lesiones. Con hemodinámicas de los hechos, se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, el cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto su madre como su padre. Se están realizando las diligencias investigativas pertinentes para levantar todos los medios probatorios, siendo esta persona puesta a disposición del juzgado de garantía para su control de detención. Bueno, no cabe duda, Daniel, que se trabajó primero con Carabineros y luego con investigaciones. O la PDI. Así es. Tal como lo mencionas, Ricardo. Al lugar también acude la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien también se refiere a este caso. Escuchemos sus palabras. Pasa a control de detención el autor del hecho el día de hoy. El Ministerio Público verá si imputa los delitos respectivos y solicita las medidas cautelares en este instante o pedirá ampliación de la detención. Pero lo relevante es que el autor del hecho está identificado y ha sido llevado ante la justicia. Lo importante dentro de este caso, Daniel, que el hombre confesó de inmediato. O sea, no hubo que buscarlo, no hubo que hacer otras diligencias. Seguramente sintió también síntoma de culpabilidad que lo hizo quedarse en el lugar, además. Claro, Ricardo. Un sentimiento de culpa tiene que haber envuelto a esta persona. Tal como escuchamos al comisario Pablo Alegría, se establece que ambas víctimas presentaban múltiples heridas cortopunzantes, precisando que la causa de muerte corresponde a anemia aguda producto de estas heridas. Asimismo, claro, se indicó que se logró determinar la responsabilidad del imputado como autor material del doble homicidio, confirmando su vínculo filial con las víctimas. Tal como escuchábamos, el detenido será puesto a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer más allá, tal como tú mencionabas, el móvil de este hecho, si es que era algún tipo de discusión, algún tipo de diferencia de esta persona con sus padres. Lamentablemente una situación bastante impactante, que un hijo asesina a sus padres, quienes le dieron la vida. Totalmente incomprensible la reacción. No tenemos más claro sobre qué tema pudo haber gatillado esta reacción y esta discusión, pero creo que bastante horrible y terrible el caso que estábamos entregando como información. Así es. Y nos quedamos en la zona también, en el litoral de los Poetas. Continuamos porque un importante operativo policial y de seguridad se desarrolló en la comuna de Cartagena, donde autoridades concretan el desalojo de una toma que era ocupada por una organización delictual. La acción fue liderada por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y se llevó a cabo en 2 etapas. En una primera fase y tras un trabajo investigativo,
coordinado con la Policía de Investigaciones de Chile, se logra la detención de 8 integrantes de la banda criminal conocida como los Cholas, grupo vinculado a delitos de homicidio y narcotráfico en la zona. Entre los aprendidos se encuentra quien sería el líder de esta banda. Todos los detenidos serán puestos a disposición de la justicia durante esta jornada, instancia en la que se definirán las medidas cautelares correspondientes. Después, posterior a esto, una vez concretadas las detenciones, se procede al desalojo del asentamiento irregular ubicado en la ex estación de ferrocarriles, lugar que era utilizado por la banda. El procedimiento se realizó con apoyo de Carabineros también y otras instituciones del Estado, permitiendo avanzar en la recuperación de este espacio. Tenemos palabras también de autoridades. Escuchemos nuevamente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Esto es una forma responsable de realizar un trabajo. Primero, la labor investigativa en atención a el trabajo realizado por Policía de Investigaciones de Chile, el cual tiene como resultado la detención de 8 integrantes de una organización criminal, 5 de ellos relacionados directamente con los homicidios cometidos acá en Cartagena, que pasan a control de detención el día de hoy. Su formalización específicamente, vamos a solicitar las medidas cautelares del Ministerio Público respectiva y vamos a ver qué resuelve el tribunal. En segundo lugar, luego de este trabajo investigativo, la detención y formalización de los integrantes de la organización criminal, los Cholas, se procede al desalojo y destrucción de los inmuebles utilizados por esta organización criminal. Por lo tanto, es el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado, más el apoyo de Ferrocarriles de Chile, quien ha dado las autorizaciones para poder proceder a la destrucción de los inmuebles que estaban asentados acá. Esa es la forma de trabajar y la coordinación realizada por el Ministerio de Seguridad para recuperar los territorios, para recuperar los espacios y que el Estado vuelva a estar presente y no permitir que las organizaciones criminales tomen y se hagan cargo del territorio. Es el Estado que tiene que estar presente. Ministra, ¿cuáles son los homicidios? Estamos hablando de enfrentamientos también con otra banda. ¿Qué antecedentes se manejan? Sí, son organizaciones criminales que estaban peleando el territorio, por así decirlo. Dentro de ellos los Cholas y otras organizaciones criminales, todas chilenas, y por lo tanto es importante y es un hito relevante esta desarticulación realizada por Investigaciones de Chile para llevarlos ante la justicia y, como señalé, hoy día de hoy se procede a su formalización. Sí, este es un trabajo que ha venido realizando. También quiero agradecer en este sentido a la alcaldesa, quien se preocupó de poder articular la presencia de Carabineros y Policía de Investigaciones antes de realizar concretamente esta operación. Como ustedes ven, se ha realizado en forma tranquila, pero lo importante es el desalojo y la destrucción para que esto no vuelva a ser tomado. Eso es lo relevante. Y hecho eso, ver qué efectivamente instalamos en este sector para que no vuelva a ser tomado como ocurrió en ocasiones anteriores. Muy detallado el informe que entrega la ministra de Seguridad, Daniel, y amigos auditores y televidentes. Creo que esto ha sido un punto de prensa de lo más exitoso de la ministra, porque entrega la información con tremenda claridad y eso es lo que se está esperando de la opinión pública además. Con lujo de detalles se dan los detalles, mejor vale la redundancia, todo lo que hay que saber respecto a este caso por parte de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Y también tenemos palabras del representante de la ministra acá en la región. Tenemos por parte del Seremi de Seguridad, Hernán Silva. Escuchemos también lo que dijo. Sí, efectivamente, bueno, ustedes ya saben, yo asumí el cargo de Seremi de Seguridad hace aproximadamente 3 semanas. Hace 2, la alcaldesa, junto con la delegada provincial, me pidió que me hiciera presente aquí en el lugar para conocer in situ la angustia que sentían los vecinos por el estado de falta de Estado de Derecho por parte de 2 organizaciones criminales que a vista y paciencia de todo el mundo se enfrentaban con armas y en mi condición de Seremi y dando cumplimiento a las directrices de la señora ministra que aquí está presente, tomé acciones inmediatas en lo que a mí corresponde, que es la coordinación y la planificación estratégica de los cursos a seguir. Gracias a Dios,
todo lo que se planteó se ha cumplido a cabalidad, con seguridad y sobre todo con rapidez. Si hace 2 semanas tuvimos una reunión de representación de todos los problemas, hoy día estamos aquí ya después de haberse, gracias al trabajo del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones, de haber desbaratado la banda, haber sacado sus cabecillas, ahora podemos con mayor seguridad comenzar esta etapa de recuperación territorial para que posteriormente podamos entregar todo este espacio al uso adecuado tanto de la empresa de ferrocarriles como de los propios vecinos. Importante la coordinación que también entrega ahí como información el Seremi de Seguridad Hernán Silva con respecto a este desalojo y también lo que fue la detención de esta banda, los Cholas. Así es, una banda con nombre bastante particular también. Hemos visto otro tipo de bandas también en la región del Valparaíso con nombres bastante particulares. Esta vez también tenemos palabras de la alcaldesa de Cartagena, la dueña de casa, Lidia Silva. Escuchemos también lo que dijo. Una preocupación constante de los vecinos desde que asumimos era esta problemática puntualmente el barrio Estación, donde hoy día Ferrocarriles nos solicita, como planteó, la recuperación del espacio. Así que seguimos trabajando junto a Ferrocarriles también, junto al Ministerio del Interior, que hoy día me acompaña la ministra, como también el Seremi y toda la instancia que hemos tenido varias mesas de trabajo, no solamente con este punto, también con otros puntos de Cartagena en el ámbito de seguridad pública, que es nuestra preocupación a nivel nacional y también comunal. Preocupación a nivel comunal también por parte de la alcaldesa, específicamente por la zona que ha sufrido también varios incidentes, ha estado en boca de los medios la comuna de Cartagena, Ricardo. Sí, bastante información ha generado la comuna y no solamente Cartagena, sino que el litoral central ha entregado bastante información en los últimos meses y que habla de delitos de gravedad que han sucedido en la zona costera del litoral central. Así es. Continuamos con más informaciones, Ricardo, porque también tenemos operativos por parte de la Policía Civil, en este caso la Policía de Investigaciones, con un amplio operativo policial que permite desarticular una organización criminal vinculada al Tren de Aragua en el marco de la denominada Operación Patrimonio Oscuro, desarrollada por la Policía de Investigaciones de Chile en nuestra región de Valparaíso. Este procedimiento fue liderado por detectives del equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal de Viña, junto con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos y Valparaíso. Tras más de un año de investigación, se logra desarticular esta estructura dedicada al tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal. En total fueron detenidas 22 personas tras allanamientos simultáneos en distintas regiones del país, incluyendo Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo. Entre los imputados se encuentran 18 ciudadanos venezolanos, 2 cubanos, un colombiano y un chileno. De acuerdo a los antecedentes, operaba con roles definidos y utilizaba la modalidad de correos humanos para internar droga desde el norte del país, lo que posteriormente era distribuida en la región y otras zonas del territorio nacional. Asimismo, la investigación permite establecer que las ganancias obtenidas eran canalizadas mediante el uso de prestacuentas, principalmente personas extranjeras con situación migratoria regular, quienes prestaban sus cuentas bancarias para mover grandes sumas de dinero y dificultar su trazabilidad. Las diligencias permiten además detectar un flujo financiero superior a los 4 millones de pesos, mejor dicho, 4.000 millones de pesos, dinero que habría sido transferido al extranjero como parte del proceso de lavado de activos. Durante los allanamientos, Ricardo, déjame contarte que la PDI incauta droga, además evidencia tecnológica y diversos elementos de interés criminalístico, los que serán clave para sustentar la participación de los imputados en los delitos investigados. Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía correspondiente para su control de detención y además la formalización por sus delitos. Tenemos palabras en este caso del fiscal José Uribe. Escuchemos. Perfecto, este es un operativo realizado por la Policía de Investigaciones de Chile junto con el Ministerio Público, la unidad SAC, el Sistema de Análisis contra el Crimen Organizado, de la región de Valparaíso, donde hemos detenido el día de ayer aproximadamente 22 personas, fundamentalmente de origen venezolano, un par de personas colombianas y cubanos y un chileno.
todo en condición de identidad vigente por el tema del lavado activo, investigación derivada del trabajo que hemos hecho consistentemente en esta región para desbaratar la banda internacional Tren de Aragua, producto de los primeros procedimientos realizados en el año 2024, producto de múltiples homicidios, sicariato, tráfico de drogas, etcétera. Hemos hecho una persecución consistente de los activos provenientes del narcotráfico y otras actividades delictivas. Y en este caso, producto de análisis de más de 200 cuentas corrientes, todos de sujetos venezolanos con seguridad chilena vigente, múltiples cuentas de criptoactivos, hemos logrado establecer que esta organización lavó aproximadamente a lo menos 4.000 millones de pesos en activos financieros, básicamente utilizando la metodología a través de la división de cuentas de dinero proveniente del crimen organizado, pasaba a cuentas corrientes de una empresa o varias empresas chilenas, pero con capitales venezolanos, con dueños venezolanos, los cuales posteriormente se transformaban este dinero en criptomonedas, saliendo con destino al exterior, presumiblemente a Venezuela. Producto de esto se lavaba el activo de distintas actividades delictuales, tales como tráfico de droga, insisto, también medio comisión de homicidio, extorsión, etcétera, lo cual salía del país de esta forma. Hemos congelado más de 100 cuentas corrientes de estos sujetos y estamos a la espera para ver si el nivel de recuperación de activos que estamos haciendo. Mañana en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar se controlará la detención y se formalizará a estos sujetos, que hasta el momento tenemos 22, tenemos otros sujetos prófugos, formalizándolos por el delito de lavado activo, asociación delictual para lavado activo y tráfico de drogas. Es lo que tenemos de acuerdo a este caso. La PDI se articula una banda vinculada al Tren de Aragua. Continuamos con más informaciones, Ricardo, porque tuvimos visita esta jornada también. En la estación de Puerto de Valparaíso se llevó a cabo la inauguración del nuevo tren que se integrará al servicio ferroviario que conecta Limache con la costa. Es una actividad encabezada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange. La instancia contó además con la participación del delegado presidencial regional Mel Millones, junto a autoridades de la empresa EFE, quienes destacaron la incorporación de este nuevo tren como un avance en la modernización también del transporte público en nuestra región. Tras el acto inaugural, las autoridades realizaron un viaje simbólico hasta la estación Portales, recorrido que marcó la puesta en marcha oficial del nuevo convoy, el cual comenzó a operar durante esta jornada. Tenemos palabras entonces también del ministro de Transportes, Luis de Grange. Escuchemos también lo que nos dijo. Estamos inaugurando, ¿cierto?, el funcionamiento, la puesta en marcha del primero de 5 trenes nuevos, que como bien dijo el gerente general de EFE, va a aumentar cerca de un 20% la capacidad. ¿En qué se traduce tener más trenes, nuevos trenes? En primer lugar, se traduce en un aumento de frecuencia, menos tiempos de espera para las personas en las estaciones, más espacio al interior de los trenes nuevos de última generación con más tecnología, viajes más cómodos, viajes más seguros. Y no puedo dejar de, en primer lugar, felicitar a los equipos de EFE, a los equipos técnicos acá del Metro Regional de Valparaíso, al apoyo que reciben de Santiago también. Estos son proyectos de última generación tecnológica. Las capacidades instaladas dentro de la empresa son extraordinarias y nos permiten seguir avanzando en esto que son proyectos de Estado. Los proyectos de trenes, los proyectos de metro, son proyectos de Estado que trascienden gobierno. Trascienden gobiernos, es lo que tenemos entonces hasta este momento. Ricardo Suárez con la información. Tuvimos algo cargado a lo policial, allanamientos, desbaratan bandas también, este tema del parricidio en Yoyeo. La verdad es que una jornada bastante noticiosa. Importante trabajo el realizado en la jornada de hoy, Daniel, así que bueno, solamente decirle gracias por este contacto y por la entrega noticiosa de esta jornada. Muchas gracias, Ricardo, que esté muy bien. Daniel Sonino, parte del equipo de Puranoticia.cl, estuvo también en las calles de nuestra región y con las informaciones del ámbito policial, político de nuestra región. Y con este contacto ya estamos poniendo punto final a la presente entrega noticiosa de Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias